¿ya? Yo les expliqué que luego de aprenderse los haces, íbamos a entrar a la parte de tractos sensitivos, tractos motores, tocaba hoy día, ¿ya? Por eso esta clase va a ser un poco más pequeña, porque netamente vamos a hablar de vías, ¿ya? Vías sensitivas y vías motoras. ¿Y por qué hago una clase enteramente para estos dos puntos? Porque como les comenté en la primera clase, al profesor le encanta hacer su examen con un montón de preguntas solamente sobre estos dos temas, ¿ya? Sobre tractos sensitivos, tractos motores. Sobre estos dos, le encanta hacer un montón de preguntas, así que nos vamos a enfocar mucho en lo que es, eh, este segmento, ¿ya? De tractos. Luego, hay un punto aparte que lo vamos a ver después, que se llaman vías extrapiramidales, ¿ya? Ahorita les voy a explicar por qué se llaman piramidales y por qué lo vamos a conocer como extrapiramidales. Esta parte de extrapiramidales ya requiere un estudio de la anatomía un poco más profundo, ya que lo vamos a hacer a partir de la próxima clase cuando entremos a núcleos de tronco encefálico, partes de tronco encefálico, cuando ya hablemos un poco también de pares craneales. Con todo eso junto, recién vamos a poder ver bien lo que es vías extrapiramidales, ¿ya? Así que por ahora solo sensitivas y motoras netamente. Que haya alguno que me diga, profe, no hizo las vías extrapiramidales. No. Tranquilo, cálmate, porque ese es un punto aparte, un poco más complejo ya porque utiliza los núcleos propios del tronco encefálico. Entonces hay que saberse todas esas estructuras que todavía no se les ha enseñado, así que no me puedo saltar todos esos temas para explicarles vías extrapiramidales, ¿ya? Entonces, vamos a compartir a partir de aquí, que nos quedamos en el mapa. Ya. Allí tenemos entonces el cuadro que les había compartido la semana pasada, ¿no? Donde estamos hablando de vías sensitivas, ¿ya? Netamente vías sensitivas. Y habían dos divisiones, ¿no? Tenemos a la exteroceptiva y a la propioceptiva. La exteroceptiva va a ser netamente el exterior de tu cuerpo, ¿no? Como tú vayas a sentir, vayas a tocar, vayas a palpar algún objeto, dependiendo de si es primitivo o de si es fino, moderno, ¿no? Ahí tenemos a la parte protopática que nos va a dar tacto, ¿no? Tacto grueso o primitivo, ¿no? Que vamos a estar utilizando el haz espinotalámico anterior, ¿ya? Y en el caso del dolor y la temperatura también es una sensación primitiva, ¿no? En cualquier momento puedes sentir cambios de temperatura, ya sea frío o calor, o también puedes sentir dolor, ¿no? Dependiendo de la intensidad con la que se le aplique cierta fuerza a una persona. Ahora, este dolor puede ser variable, ¿no? No todas las personas tenemos el mismo umbral del dolor. Generalmente las mujeres aguantan más que los hombres, ¿no? Y más o menos por allí va la sensibilidad protopática. En el caso de la sensibilidad epicrítica es mucho más fina, más, digamos, entre comillas, más sensitiva, porque te va a tomar más tiempo para detectar qué es lo que estás tocando, ¿no? Ya sea una moneda, una aguja, un reloj, hilo, plástico, metal, lo que sea. ¿Ya? Tú puedes determinar qué cosa estás tocando, pero obviamente te requiere un poco más de esfuerzo, un poco más de concentración. Entonces, eso va a ser lo que se refiere la sensibilidad exteroceptiva epicrítica. Ahora, hay otras formas de sensaciones, otras formas de sensibilidad, pero estas ya están mucho más relacionadas a tu cuerpo como tal, ¿no? Aquí tenemos a la propioceptiva consciente y a la propioceptiva inconsciente. Que dicho sea de paso, la propioceptiva consciente va a tomar el mismo camino sensitivo que la exteroceptiva epicrítica, ¿ya? El mismo camino. Solamente cambia de núcleos en el segmento medular. Ya lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a la diapositiva de sensibilidad consciente, ¿ya? Y también tenemos a la propioceptiva inconsciente, ¿ya? Que no va a estar completamente relacionada al ajuste voluntario que nosotros tenemos, ¿no? Como por ejemplo al caminar, al correr, al saltar. Todas esas son acciones que nosotros delimitamos
para poder movilizarnos, para poder movernos. Pero, por ejemplo, para mantenerse de pie, tú simplemente no lo piensas, solamente estás de pie. Entonces, tu sensibilidad propioceptiva tiende a ser inconsciente en cosas cotidianas que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, respirar, mantenerte de pie, ¿no? Mantenerte erguido. Esas son cositas que netamente tú no las vas a pensar, pero tu cuerpo está trabajando para que puedas sentir cada una de esas sensaciones, ¿no? Tú sabes que estás de pie, tú sabes que estás respirando, lo haces de manera inconsciente, sí, pero sabes que estás haciendo ese acto, ¿no? Entonces, esa sensación viene a partir de dos ramas. Puede ser el haz espino-cerebeloso anterior o el haz espino-cerebeloso posterior, ¿ya? Ahora sí, hasta aquí alguna pregunta. Toda esta información es ya algo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Alguna pregunta? La parte final que dice interoceptiva es la sensación visceral. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poco más ya cuando entremos a la parte de pares craneales y extrapiramidales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si es así, entonces pasamos. Ya. Ahora, yo les había comentado que las sensaciones, primero, al venir de afuera, tiene que haber un receptor, ¿no? Que reciba, valga la redundancia, que reciba esa sensación a través de tu cuerpo, ¿no? Ya sea la vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto. Entonces, eh, para fijarnos específicamente en lo que serían las sensaciones relacionadas al tacto, vamos a tener receptores, ¿ya? Y estos receptores pueden ser receptores libres, aquí miren, receptores libres, o pueden ser receptores encapsulados, ¿ya? En el caso de los receptores libres, vamos a tener a lo que sería el tacto grueso, ¿no? Como es el dolor. También tenemos tacto superficial, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te tocas los vellitos, también hay cierta sensibilidad, ¿no? Entonces, eso está relacionado con ciertas terminaciones nerviosas libres, ¿no? Con corpúsculos nerviosos no encapsulados, ¿bien? Y esas serían las principales sensaciones que vamos a encontrar aquí, ¿ya? También llamados los discos de Merkel. Anota esto de aquí. Discos de Merkel o meniscos táctiles, pero más que todo discos de Merkel, ¿ya? Esto de aquí es súper importante porque lo vamos a ver un montón a lo largo de la unidad. Discos de Merkel, ¿ya? Esto es para el tacto más que todo grueso, ¿ya? Tacto grueso de dolor, tacto superficial, ¿no? Un tacto no tan específico. Para el tacto ya específico vamos a encontrar lo que serían los receptores encapsulados y específicamente estos van a ser los corpúsculos táctiles o corpúsculos de Meissner, ¿ya? No vayas a confundir discos de Merkel y corpúsculos de Meissner. Este tacto de aquí ya va a ser mucho más específico, va a ser tacto epicrítico, ¿ya? Y para el resto de las sensaciones, como podría ser el frío, el calor o la presión, ya que va a ejercer cualquier cosa sobre tu piel, vamos a tener a los corpúsculos de Krauss para el frío, corpúsculos de Ruffini para el calor y corpúsculos de Pacini para presión, ¿ya? Esto de aquí, este último está facilito, ¿ya? Pacini, presión, al toque. Y Krauss, acuérdate de tu flaca, ¿ya? Krauss, frío, queda. Ruffini, como es el último que queda, calor, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí creo que estos serían los corpúsculos que sí o sí te tienes que aprender, ¿ya? Del grueso, discos de Merkel. Del epicrítico o fino, corpúsculos de Meissner, ¿ya? Frío, Krauss. Calor, Ruffini y presión, Pacini. ¿Listo? Esos son los corpúsculos, o perdón, los receptores libres y receptores encapsulados que te tienes que aprender, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya voy a imaginar que no. A ver. Sí, Carolina. Ahora sí, tengo una duda. ¿En las terminaciones nerviosas libres entonces es sensación de dolor? ¿O por qué resaltaste los dos? ¿Podrías repetir?
Ya, cuando vimos el mapa, acá, cuando vimos el mapa teníamos una sensación protopática gruesa, ¿no? Que está relacionada al tacto. Este es un tacto no discriminativo. ¿Y a qué me refiero con no discriminativo? Que simplemente tú sientes que hay algo, ¿no? Por ejemplo, ya, mejor saco esto. Se le acabó la batería muy auricular. Ya, no estoy viendo el retorno. Ya, por ejemplo, si yo agarro esto, ¿no? Este reloj, yo lo voy a tocar, así todavía no sé qué es, ¿ya? No sé qué es, pero este reloj, no sé, yo siento que es cierta parte plástica, cierta parte dura, ¿no? Esto de aquí yo he sentido, pero no lo he discriminado. Solamente lo siento un poco blando, ¿no? Lo siento un poco duro y va a ser, digamos, la descripción inicial, la descripción protopática de tacto grueso, no discriminativo. Pero existe una descripción mucho más detallada que yo le puedo dar, ¿verdad? Por ejemplo, si lo toco, veo que hay, ¿no? Como hendiduras, valles, crestas, que van a estar dándole cierta forma al reloj, ¿no? Entonces, al yo decir esa descripción mucho más detallada, ya me estoy basando en una sensibilidad epicrítica, mucho más fina, discriminativa, ¿ya? Y cuando hablamos de los receptores, tenemos que aquí los receptores libres van a dar unas sensaciones de tacto grueso, que están relacionadas al dolor y al tacto superficial, ¿no? A lo que yo les decía, un tacto simple, nada más, ¿no? Tocarlo y decir, ah, bueno, se siente blando, nada más. Pero los corpúsculos de Meissner ya van a ser el tacto fino que les digo, ¿no? Las crestas y los valles, las crestas y los valles del reloj. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia entre los discos de Merkel, que van a estar relacionados al tacto grueso, o también las terminaciones libres, ¿no? Y los corpúsculos de Meissner, que van a estar relacionados al tacto fino. ¿Se entendió? ¿O respondí tu pregunta? Sí, gracias. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, pasamos. Ya. Entonces, una vez ya nosotros conocemos cuáles son los receptores que hay, ¿no? Tenemos receptores encapsulados, receptores no encapsulados, ¿no? Vamos a ver que en todo nuestro cuerpo va a haber sensaciones, ¿no? Todo nuestro cuerpo está inervado, desde la punta de tu cabeza, desde el vértex hasta la punta de tus pies, ¿ya? Entonces, estas sensaciones, ¿no? Esta sensibilidad que tú tienes a lo largo de todo tu cuerpo, tiene que llegar específicamente a la parte posterior, ¿no? A la raíz posterior del nervio espinal que tengamos. Por ejemplo, yo les di un ejemplo, ¿no? En la clase pasada, que si, no sé si me ocurre, tú tocas la parte posterior de tu cráneo, ¿no? ¿Qué dice aquí la regla? Que el dorso de la cabeza está inervado por el nervio raquídeo C2, ¿no? Quiere decir que la sensibilidad de tu cráneo va a descender, ¿no? Va a descender hasta la altura de el nervio raquídeo C2, va a entrar al segmento medular y luego va a subir nuevamente hasta la corteza cerebral, ¿no? Y ese trayecto, ¿no? De cómo ingresaba hacia la médula, cómo la médula lo redistribuía hasta la corteza, tiene un camino, ¿ya? Ese caminito lo vamos a estar estudiando aquí y lo vamos a conocer como vías sensitivas, ¿ya? Vías sensitivas. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el tracto protopático, ¿ya? Si te acuerdas, aquí en el mapa, mira, la parte exteroceptiva protopática tiene dos sectores. Tenemos tacto grueso, ¿no? Tacto grueso, y tenemos dolor y temperatura. Estos van a estar relacionados con el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Mira, la parte del tracto protopático
grueso, ¿no? Del tacto grueso, lo vamos a estudiar con el ETA. Súper conocido el ETA. Mira, entonces, tú tienes tu disco de Merkel, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un estímulo táctil que está tocando la palma de la mano, ¿no? Entonces, los discos de Merkel, el tacto grueso que se va a encontrar en la palma de la mano, va a recibir esa información, ¿no? De que algo te está tocando la palma. Entonces, esa información va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el ganglio dorsal espinal. ¿Te acuerdas dónde estaba, no? Te mandé incluso una foto en el grupo. ¿Dónde estaba el ganglio dorsal espinal? En la parte de la raíz posterior, ¿no? Raíz posterior teníamos el ganglio dorsal espinal donde se encontraba el soma de la primera neurona sensitiva. ¿Ya? Primera neurona sensitiva. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tenemos las dos ramas de la primera neurona sensitiva, que era una neurona pseudomonopolar, ¿ya? Y por eso te dije que era muy importante para nosotros, porque esta neurona pseudomonopolar la vamos a ver en todos los tractos sensitivos, porque todos los tractos sensitivos ingresan a la médula a través de la raíz posterior que posee este ganglio dorsal espinal. Y si posee este ganglio dorsal espinal con estas ramificaciones características de una neurona pseudomonopolar, ¿ya? Entonces, esa va a ser la más importante que nosotros tenemos que estudiar aquí en vías sensitivas. Entonces, vino la información, ¿no? Recibimos la información a través de los discos de Merkel. La información recorrió hasta el soma de la primera neurona, ¿no? Que es el ganglio dorsal espinal o espinal dorsal. A partir de este ganglio, continuó la información hasta la parte posterior, ¿no? Hasta la parte posterior del asta posterior de la médula. Ingresa por la parte posterior de la médula hacia el asta posterior de la médula. Y aquí yo les dije que habían ciertos núcleos en la médula, ¿verdad? Los núcleos en la médula van a cambiar dependiendo del tipo de sensación que tengamos. Para este caso del tacto protopático, el núcleo va a ser el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Ya? Núcleo gelatinoso de Rolando, que va a estar identificado como la lámina 2. ¿Ya? Profe, ¿qué? ¿Lámina 2? ¿Núcleo gelatinoso? Sí, mira, acá, aquí. Ya, mira, aquí tenemos a la sustancia gelatinosa de Rolando, o núcleo gelatinoso de Rolando, que va a ser este número 2 de acá. Y si te das cuenta, esto de aquí, todo esto es un asta, ¿ya? Tenemos aquí el asta posterior y el asta anterior, o asta ventral, ¿ya? O asta dorsal también debe llamarse. ¿Listo? Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí también lo podemos ver. Ahí dice sustancia gelatinosa del asta posterior, ¿sí? Ahí está. A esta altura ingresa, ¿ya? A esta altura ingresa la primera neurona sensitiva durante la sensibilidad protopática, ¿ya? Del tacto grueso, dolor. Aquí es donde te duele, no en tu corazón cuando te terminen, no, aquí duele. No, mentira, esa es otra cosa, esa es psicología. ¿Ya? Cuando te pellizquen, cuando te golpees, ¿ya? El dolor viene aquí, a este segmento, al núcleo gelatinoso de Rolando, ¿ya? Listo. Entonces, una vez llega al núcleo, ahí hay otra neurona sensitiva esperando. ¿Ya? Ahí hay otra neurona sensitiva esperando. Esta neurona sensitiva va a tomar el ascensor, ¿ya? El ascensor que te comenté en la clase anterior. Ese ascensor era el haz espinotalámico anterior, ¿ya? El haz espinotalámico anterior. Y mira, a partir de aquí del núcleo gelatinoso de Rolando, cruza. Mira, no viene de frente, cruza, ¿ya? Cruza. Y a este cruce, anótalo porque lo vas a escuchar todo el curso. A este cruce se le llama decusar, ¿ya? Decusar. Anótalo, escríbelo, decusar, ¿ya? Entonces, a esta decusación, ¿sí? A esta decusación la vamos a llevar hacia el haz espinotalámico anterior,
¿ya? Agarra el haz espinotalámico anterior y asciende. Atraviesa bulbo, atraviesa puente, atraviesa mesencéfalo, ¿ya? Y a la altura superior del mesencéfalo llega hasta el tálamo, ¿ya? Hasta el tálamo. Específicamente, ¿a qué parte del tálamo? Al tálamo óptico, ¿ya? Ventral posterior lateral, núcleo, ¿sí, no? Núcleo ventral posterior lateral, ¿ya? Hasta el tálamo óptico. ¿Listo? Aquí es donde inicia la tercera neurona. O sea, mira, primera neurona, sensibilidad, llega hasta su centro, ¿no? Su soma de la neurona, luego continúa y termina en la parte posterior, ¿no? Del asta posterior, ¿no? De la médula. Listo. Ahí termina la primera neurona. Inicia la segunda neurona. Esta segunda neurona decusa y llega hasta el haz espinotalámico anterior. Listo. Entonces, a partir de aquí, asciende, atraviesa todo el tronco y llega hasta el tálamo. ¿Qué tálamo? Al tálamo óptico, núcleo ventral posterior lateral. Aquí termina la segunda neurona e inicia la tercera neurona. Esta tercera neurona se va a encargar de llevar la información desde el tálamo hasta la corteza. ¿Ya? Específicamente, ¿qué zona de la corteza? La parte 3,1,2 de Brodmann, ¿ya? Estas son las áreas de Brodmann. Área 3,1,2 de Brodmann. ¿Listo? Y si se dieron cuenta, en este segmento medular hubo un cruce. ¿Ya? Hubo un cruce, la decusación que les comenté. Pero este nervio raquídeo, esta información sensitiva, se me ocurre que venga del lado derecho del cuerpo, de tu mano derecha, pero decusó, y ahora está en el lado izquierdo de la médula, ¿verdad? Lado izquierdo de la médula. Y a partir del lado izquierdo ya no volvió a cruzar. Mira, terminó en el lado izquierdo del cerebro. Entonces, quiere decir que la información sensitiva que tú sientas en el segmento derecho de tu cuerpo va a ser analizado en la corteza cerebral izquierda. De igual manera, si tú tienes alguna sensibilidad en el lado izquierdo de tu cuerpo, la información va a ser analizada en la corteza del lado derecho. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Eta, ¿no? Haz espinotalámico anterior. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí se entendió. Ah, ya. Eso lo vamos a ver en el pasito de más tarde. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí terminamos con la primera parte del mapa. Mira, tenemos aquí esteroceptivo, protopático, tacto grueso, haz espinotalámico anterior. Terminamos con esta, con la primera. Ahora sí nos pasamos a dolor y temperatura, que es el haz espinotalámico lateral. ¿Ya? Listo. Dolor y temperatura, o también se le llama la vía termoalgésica. ¿Ya? La vía termoalgésica. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un estímulo de dolor, ¿ya? Estos son los receptores o nociceptores, ¿no? Que son las terminaciones nerviosas libres. ¿Te acuerdas que aquí en los receptores libres o los no encapsulados, hablamos de dolor, ¿no? De información gruesa? Ahí tenemos las terminaciones nerviosas libres, TNL. Acá está. Nociceptores, terminaciones nerviosas libres. Listo. Entonces tenemos un estímulo doloroso inicial. Este estímulo, de igual manera como es sensación, sensitivo, viene
llega hasta el ganglio dorsal espinal de la primera neurona e ingresa hasta el núcleo gelatinoso de Rolando. Mira, de igual manera, ¿ya? Aquí inicia la segunda neurona sensitiva, ¿ya? Que también decusa, mira, e ingresa al haz espinotalámico lateral, ¿ya? Haz espinotalámico lateral. Entonces, a partir de aquí, de igual manera que en la vía anterior, asciende, ¿ya? Asciende a través del ascensor y llega nuevamente hasta el tálamo. ¿Qué tálamo era? Tálamo óptico, ¿ya? Tálamo óptico, núcleo ventral posterior lateral. Aquí inicia la tercera neurona y mira, vuelve a subir. ¿Hasta dónde? Hasta la corteza sensitiva primaria, ¿ya? Área de Brodmann, 3,1,2. ¿Ya? ¿Fue difícil esta vía? No, no fue difícil, para nada. ¿Qué cambió? El haz, ¿ya? Haz espinotalámico lateral, eso cambió. ¿Qué más cambió? Cambió el receptor, ¿ya? El receptor. A partir de aquí es la terminación nerviosa libre, ¿ya? O nociceptor. Nada más, no cambió otra cosa. Ascendió de igual manera, decusó de igual manera, ¿no? Llegó hacia la misma parte de la corteza, hacia la misma parte del tálamo, ¿sí? Entonces, entre esta y la anterior, no ha habido mucha diferencia, ¿sí? Hasta aquí, ¿se entendió? Sigue siendo el mismo núcleo, siguen siendo 3 neuronas hasta subir a la corteza, ¿no? Decusa, si la información de dolor viene del lado derecho, termina analizándose en la corteza izquierda, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Ya. Listo, entonces. Continuamos. Ahora tenemos al tacto discriminativo, ¿ya? O el tacto epicrítico. Aquí sí vamos a encontrar, digamos, un poquito más de dificultad, ¿ya? Un poco más de dificultad. Porque a partir de aquí vamos a estar trabajando con dos pares de amigos que se llaman Gold y Burdach, ¿ya? Los núcleos de Gold y Burdach. Entonces, mira, el estímulo va a ser de igual manera táctil. Este estímulo va a ser mucho más discriminativo. Tú sabes que el epicrítico es discriminativo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de los corpúsculos de Meissner. ¿Te acuerdas que en los receptores, que te enseñé hace un rato, había Merkel y Meissner? Listo. Aquí tenemos al corpúsculo de Meissner, ¿ya? Entonces, este corpúsculo de Meissner va a recibir la información, el estímulo, ¿ya? Y va a transmitir la información hasta el soma de la primera neurona. El soma de la primera neurona continúa con la información hasta el asta posterior de la médula, ¿listo? En el núcleo propio, que va a ser la lámina 3 y la lámina 4. Aquí cambió. Aquí cambió, mira. El primer cambio. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el segundo cambio? Tú te acuerdas que aquí decusaban las fibras, ¿verdad? Decusaba la fibra. Iniciaba la segunda neurona, cruzaba y agarraba el haz. Aquí va a ser distinto. Ya no decusa, se va de frente, ¿ya? Se va de frente con la segunda neurona, ojo, la segunda neurona, ¿ya? Entonces, sube, sube, ¿ya? ¿A través de qué? Del haz de Gold y Burdach. Aquí termina, ¿ya? ¿Termina cuál? La neurona que está llevando la información desde el núcleo propio de la lámina 3 y la lámina 4. Aquí, ¿qué inicia? Inicia la segunda neurona. ¿Listo? Inicia la segunda neurona. Esta neurona que está en el núcleo de Gold y Burdach, ¿ya? Decusa, hace una decusación sensitiva, ¿ya? Decusación sensitiva. Y asciende. Y aquí nuevamente, asciende hasta el
tálamo óptico, ¿no? Hasta el tálamo óptico, donde va a iniciar la tercera neurona, que va a subir hasta la corteza sensitiva primaria en el área 3,1,2 de Brodmann. ¿Listo? Ahora, a este ascenso, como no decusa, ya no es un cruce normal, se le llama ipsilateral, ¿ya? Una ascensión ipsilateral. Escríbelo. Ascensión ipsilateral. Lo vamos a ver también en la parte motora, ¿ya? Entonces, nuevamente, estímulo táctil. Llega al corpúsculo de Meissner. Este corpúsculo envía la información, ¿no?, a través de la neurona sensitiva, que llega hasta el soma de la primera neurona y continúa hasta llegar al núcleo propio, que es la lámina 3 y la lámina 4. Continúa subiendo a través de el haz de Golgi-Burdach, ¿ya? Continúa subiendo hasta por el haz de Golgi-Burdach hasta los núcleos de Golgi-Burdach. En los núcleos de Golgi-Burdach inicia la segunda neurona. Esta segunda neurona decusa en la decusación sensitiva, ¿ya? En la decusación sensitiva. Entonces, continúa ascendiendo hasta llegar al tálamo óptico. Cuando llega al tálamo óptico, termina la segunda neurona, inicia la tercera neurona y sube hasta la corteza sensitiva primaria, que es el área 3,1,2 de Brodmann, ¿ya? Ahora, a esta decusación sensitiva, cuando asciende a esta ramificación, ¿no?, esta ascensión la vamos a llamar como lemnisco medial, ¿ya? Lemnisco medial. Entonces tenemos una ascensión ipsilateral con una decusación sensitiva que llega hasta la corteza sensitiva primaria del área 3,1,2 de Brodmann. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, si aquí no preguntan ya me da miedo. O están volando, o de verdad son unos cracks y me han entendido todo. Otra vez. ¿Otra vez todo o alguna parte en específico? La decusación se produce en el bulbo raquídeo, ¿no? Sí. Ya, mira. El bulbo raquídeo va a tener cuatro partes. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero te spoileo un poquito. Tiene 4 partes, ¿ya? La parte más inferior se le va a conocer como decusación piramidal, ¿ya? Decusación piramidal. Y sobre esa va a existir la decusación sensitiva. Y esa es la que estamos viendo aquí. Esta de aquí es la decusación sensitiva, ¿ya? Que se va a encontrar en el segmento 2 del bulbo raquídeo. ¿Y por qué segmento 2? Porque los segmentos se cuentan de abajo hacia arriba. Y con fe no se marean. Yo me mareé cuando llevé la clase, ¿ya? Sí, confunde un poquito. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marcos. Sí, sobre la parte de las ascensiones, ahí también me confundí un poco, sobre el eminisco medial y la del ipsilateral. Ya. Cuando unas fibras neuronales cruzan la médula, se le llama decusación, ¿ya? Decusación, o cruce lateral. Pero cuando se va de frente, ¿ya?, cuando solamente asciende sin necesidad de cruzar en el mismo instante, ya no se le llama decusación, se le va a llamar, posee características ipsilaterales. ¿Qué quiere decir ipsilateral? Que se mantiene la lateralidad, está en la misma lateralidad, no tiene que cruzar. Porque también nosotros podríamos llamarlo como contralateral, ¿ya? Para terapia física, por ejemplo, cuando hablen de contralateral en biomecánica, va a ser un movimiento contrario, que puede darse por un músculo antagonista, o también puede darse en la parte contraria del cuerpo, o también puede darse en un movimiento contrario.
Puede ser flexión, extensión, contralateral, ¿ya? Entonces, cuando hablemos aquí de decusaciones, estamos hablando netamente de un cruce, ¿ya? De izquierda a derecha de la médula o de derecha a izquierda. Pero cuando hablamos de ipsilateral es que está ascendiendo o descendiendo en la misma lateralidad. En este caso, ¿no? Lo vamos a tener todo en el lado derecho. Ya, mira, llega por la primera neurona sensitiva hasta el asta posterior del lado derecho de la médula y asciende hasta el núcleo de Gorley-Burdach derecho también, ¿ya? Derecho. Y recién aquí cruza, y por eso se le llama decusación, ¿ya? Decusación. Y como es netamente sensitivo, ¿no? Estos núcleos se le va a conocer como decusación sensitiva. Profe, si hay una decusación sensitiva, ¿también hay una decusación motora? Sí hay, pero no se le llama decusación motora netamente, se le llama decusación piramidal. ¿Y te acuerdas que te lo acabo de mencionar, que está justo debajo de esta? ¿Ya? Entonces, esta decusación sensitiva continúa ascendiendo, ¿ya? Asciende. Y aquí se va a formar como un ramillete, ¿ya? De ascensiones, porque van a haber un montón de cruces aquí, ¿ya? Entonces, a esta ascensión, a este ramillete, lo vamos a conocer como lemnisco medial, ¿ya? Lemnisco medial. Luego llega al tálamo, ¿no? E inicia la tercera neurona. Esta tercera neurona continúa ascendiendo hasta la corteza, área 3,1,2 de Brodmann. Listo. ¿Respondí tu pregunta? Sí, está bien, gracias. Vale. ¿Alguna otra persona que tenga una duda? Vale. Seguimos entonces. Ya. Ya. Listo. Hasta aquí entonces estamos en la tercera parte ya del mapa. Miren, estamos aquí en estereoceptiva epicrítica, que vimos los núcleos de Gol y Burdach, ¿ya? As de Gol y Burdach hasta los núcleos de Gol y Burdach. Decusación sensitiva, lemnisco medial, tálamo óptico, continúa hasta corteza, ¿eh? Y ahí termina. Listo. Y se acuerdan que les dije que cuando llegábamos hasta la parte de sensibilidad propioceptiva consciente, íbamos a hablar del mismo caminito. Aquí lo tenemos. Tacto epicrítico, propioceptiva consciente, ¿ya? Entonces, aquí va a ser de igual manera. Tenemos, por ejemplo, un estímulo de vibración, ¿ya? Aquí el receptor va a ser el que cambia. Tenemos al corpúsculo de Meissner para un tacto epicrítico, y aquí vamos a tener, en este caso, para la vibración, a un receptor encapsulado. Puede ser cualquiera. Un receptor encapsulado que va a recibir la información de la vibración, va a llevarlo a través de la neurona sensitiva, ingresar hasta su núcleo, ¿no? O soma de la primera neurona, continúa con su recorrido hasta el núcleo propio, que va a ser la lámina 3 y 4, asciende a través del haz de Goli-Burdach hasta los núcleos de Goli-Burdach, donde termina esta primera neurona. Luego inicia la segunda neurona, forma la decusación sensitiva, continúa a través del lemnisco medial, llega hasta el tálamo óptico, donde inicia la tercera neurona y sube hasta la corteza sensitiva primaria, que es el área 3,1,2 de Brodmann. Y si se dan cuenta, de igual manera que en el tacto epicrítico, toda la ascensión fue ipsilateral, ¿no? Inició en la mano derecha, subió por el lado derecho y solamente en el bulbo raquídeo, como se dio la decusación sensitiva, el análisis de la información se hace en la corteza del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, aquí es donde cambia, ¿bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si se dan cuenta, es completamente igual, ¿no? Solamente va a cambiar el tipo de receptor. ¿Ya? Imagino que aquí no hay muchas dudas, así que continúo. Ya, aquí vamos a tener un cambio. ¿Ya? Va a haber un cambio aquí. En el tronco encefálico vamos a tener ciertas partes que todavía no les he explicado, pero solo necesito que entiendan que hay puentes, ¿ya? Hay puentes de unión
hay un puente de unión con el cerebelo y otro con el cerebro. A esos puentes de unión los vamos a llamar pedúnculos, ¿ya? Pedúnculos. Hay pedúnculos cerebrales que van desde el mesencéfalo hasta el cerebro, y hay pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Que van desde el bulbo raquídeo hasta el cerebelo, ¿ya? Entonces, un ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, ya, para empezar con esta vía, con este tracto, estamos ya en la parte casi final, ¿no?, del mapa. Acá está. Propioceptiva inconsciente. ¿Ya? Propioceptiva inconsciente, hay dos vías. Una puede ser haz espinocerebeloso anterior y el otro puede ser el haz espinocerebeloso posterior. ¿Ya? Hay dos vías. Y se van a dar cuenta ahorita que una es cruzada y la otra es directa. Acá está. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos un estímulo. Como cualquier inicio de sensibilidad, hay un estímulo y un receptor, ¿ya? En este caso, el receptor va a ser encapsulado, ¿no? Y de igual manera, como les dije, esta neurona sensitiva pseudomonopolar va a llegar hasta el asta posterior de la médula, ¿no? En este caso del lado derecho, específicamente en el núcleo dorsal de Clark, ¿ya? Que va a ser la lámina 7. ¿Listo? Lámina 7. A partir de esta lámina 7, a partir de este núcleo, inicia lo que sería la segunda neurona, ¿ya? Inicia la segunda neurona. ¿Y cómo sabemos que inicia la segunda neurona? Ya les estaba diciendo, ¿no? Inicia la segunda, inicia la tercera. Pero esto lo sabemos porque aquí se va a encontrar el soma de la neurona, ¿ya? Tiene el soma de la neurona y, como yo les dije, hay neuronas largas, ¿no? En este caso, esta neurona, ¿no? Este soma neuronal, ubicado en el núcleo dorsal de Clark, hace un giro lateral o ipsilateral. Mira, viene nada más aquí y llega hasta lo que sería el haz espinocerebeloso. Haz espinocerebeloso posterior, ¿ya? Haz espinocerebeloso posterior. Entonces, como cualquier tracto o como cualquier vía, asciende, ¿ya? Comienza a subir. Sube, 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 sube toda la médula y llega hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Mira, acá tenemos al puente, pero llega hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? En este bulbo raquídeo vamos a encontrar los pedúnculos, ¿ya? Pedúnculo cerebeloso inferior tenemos aquí. En este pedúnculo vamos a conectarnos directamente con el cerebelo, ¿ya? Con el cerebelo. Y específicamente, ¿hasta dónde? Hasta el lóbulo anterior, ¿ya? Lóbulo anterior del cerebelo. Allí termina la información. Inicia otra neurona que va a llegar hasta el cerebro, ya va a ser una respuesta y luego descender. Pero bueno, ahorita no estamos viendo eso, ¿ya? No estamos viendo eso. Estamos viendo nada más cómo asciende la información. Mira, receptor encapsulado. Llega, núcleo dorsal de Clark, lámina 7. Hace una ascensión ipsilateral a través del haz espinocerebeloso posterior, ¿ya? Asciende a través del haz hasta llegar al bulbo raquídeo, específicamente a la altura del pedúnculo cerebeloso inferior. Este pedúnculo cerebeloso inferior redirige las fibras hasta el lóbulo anterior del cerebelo, y aquí termina la información. ¿Cuántas neuronas hubo? Una, dos. Una, dos. Y llegó hasta el cerebelo. Y esa sería la vía directa, ¿ya? ¿Por qué es la vía directa? Porque aquí no hay decusaciones. Mira, la información se dio en el lado derecho del cuerpo y el análisis se dio en la corteza derecha del cuerpo, ¿ya? Específicamente en el cerebelo del lado derecho, ¿ya? Que también hizo su ascensión hasta el cerebro del lado derecho, corteza del lado derecho, ¿ya? Por eso se le llama vía directa, ¿ya? Pero también tenemos una vía cruzada, y esa vía cruzada cambia y utiliza lo que es el haz espinocerebeloso anterior,
¿sí? Haz espinocerebeloso anterior. Aquí hace una decusación, mira, es una decusación. De igual forma tenemos un estímulo, un receptor encapsulado, ¿no? Transmite la información a través del ganglio, de la primera neurona hasta llegar al ganglio dorsal espinal, ingresa de igual forma hasta el núcleo dorsal de Clark, ¿no? Que es la lámina 7, y decusa, ¿ya? Decusa, aquí la segunda neurona, mira, inicia la segunda neurona y decusa. ¿Hasta dónde? Hasta el haz espinocerebeloso anterior, ¿ya? Anterior. El de aquí era el posterior, ¿listo? Entonces estamos en el haz espinocerebeloso anterior. Asciende, mira, asciende y cruza el puente. Perdón, cruza el bulbo, ¿ya? Cruza el bulbo raquídeo. Llega hasta el puente, ¿ya? Llega hasta el puente. Aquí en el puente vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior. Porque ¿qué viene el anterior? Mira, pedúnculo cerebeloso inferior. Ah, quiere decir que más arribita está el superior, ¿ya? A la altura de este pedúnculo cerebeloso superior se redirigen las fibras hasta el cerebelo, ¿no? También en el lóbulo anterior, ¿ya? Y a esto lo vamos a conocer como haz espinocerebeloso cruzado o de Gowers, ¿ya? O de Gowers, anota esto. Cruzado porque la información inició en el lado derecho, decusó, mira, decusó, ascendió de manera cruzada y volvió a cruzar. ¿Dónde? Aquí, a la altura del cerebelo, para ascender hasta el cerebro. ¿Bien? Listo. Con eso terminamos vías sensitivas. ¿Alguna pregunta con vías sensitivas? Carolina. Sí, sobre los haces espinocerebeloso cruzado y luego está bueno, sería el anterior. El directo. O sea, ¿son diferentes nombres o...? Claro, son diferentes nombres, son diferentes haces, ¿no? Tenemos el posterior, ¿no? Posterior o también llamado directo, o tenemos el anterior o también llamado cruzado. ¿Ya? Ah, ok, ya, gracias. Haz espinocerebeloso posterior directo, o también llamado de Flesching, ¿ya? Esos tres nombres, posterior, directo, Flesching. Cualquiera de los tres se refiere al mismo haz. O también puede ser anterior, cruzado o de Gowers. ¿Ya? Son diferentes haces, tiene un montón de epónimos. ¿Qué significa epónimo? Un sinónimo, el mismo nombre, no, perdón, diferentes nombres para referirse a la misma estructura. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra inquietud? No. Seguros que no hay, ¿no? Ay, Diosito, pobre que me saquen baja nota en el pasito, ¿ah? Ya. Entonces, pasamos ahora sí a vías motoras. ¿Ya? Vías motoras. En la parte anterior estábamos hablando de las vías sensitivas y todas eran espino talámico, espino cerebeloso, ¿no? Todo iba desde la médula espinal hasta la parte más superior, que era o el tálamo o el cerebelo, a donde iniciaba la tercera neurona y subía hasta la corteza. Pero en este caso, ya no vamos a hablar de espino, sino vamos a iniciar con córtico. ¿Por qué? Porque la respuesta que llega, mira. Teníamos el estímulo, ¿verdad? Que iniciaba en cualquier parte del cuerpo. Ascendía y llegaba hasta la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral se genera una respuesta. Y esa respuesta tiene que descender
hasta el segmento que lo requiera. No sé, imagínate, por ejemplo, eh, eh, mm, mm, estás de chismoso en la cocina, tonteando, un día normal en tu vida. Justo hierve la tetera y tú dices, ah, ni que estuviera tan caliente. Y pa, tocas la tetera, ¿no? Tú tocas la tetera. Inmediatamente tu cuerpo realiza toda la ascensión, ¿no? A través del receptor de Ruffini, ¿no? Porque tú sabes que Ruffini, ¿no? El corpúsculo de Ruffini detecta el calor, ¿ya? Receptor de Ruffini, pa, lo tocó. Primera neurona, ganglio dorsal espinal, llegó hasta la médula. Si es termoalgésica, ¿qué agarra? El haz espino-talámico lateral, ¿verdad? Entonces, decusa, asciende a través del haz espino-talámico lateral, llega hasta el tálamo óptico. Luego en el tálamo óptico inicia la tercera neurona, sube hasta la corteza. La corteza, área 3,1,2 de Brodmann. Allí, en la corteza, en la parte gris, se va a tener que generar una respuesta. Esa respuesta es inmediata, que baja, ¿ya? Dependiendo de la necesidad, también puede ser directa o puede ser cruzada. Entonces, baja, ¿ya? En este caso, puede ser directa, desciende de manera directa. Decusa en el segmento de médula. Inicia la segunda neurona, llega hasta el segmento y hace que retires tu mano para que no te quemes el dedo. Entonces ahora ya conoces el recorrido que utiliza todo tu cuerpo, todo tu sistema nervioso para poder sacar el dedo. Esa partecita de respuesta la tenemos que ver aquí. Y tenemos dos haces. Quiere decir que van a haber dos tipos de vías, ¿ya? Puede haber un haz córtico-espinal anterior, que es este de acá, mira, este delgadito, ¿ya? Este delgadito. Y también puede haber un haz córtico-espinal lateral, que es este de acá, el del costado. Si es una respuesta motora, ¿en qué asta debe ir? ¿En el asta posterior o en el asta anterior? Respóndeme rápido. Cachimbo, que has estado en mi clase anterior. Respóndeme rápido. Si es una respuesta motora, ¿por dónde viene? ¿Asta posterior o asta anterior? Ni lo pienses. Al toque. Anterior, uno. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Anterior? ¿Segura? ¿Anterior? Sí, chicos. ¿Ya? Anterior. Ahí acuérdate de la frase. Pose de amor. ¿Ya? Posterior sensitivo, anterior motor. Entonces, si viene por el asta anterior, quiere decir que el haz espinocerebeloso anterior está súper cerquita y el haz espinocerebeloso lateral está un poco más alejado, ¿verdad? Esta cercanía y esta lejanía tiene un porqué. Lo vamos a ver acá, mira. Tenemos allí vía motora, vía piramidal, haz córtico-espinal. Mira, ¿cuántas neuronas hay? Una, hasta llegar aquí, al núcleo del asta anterior, y dos, hasta llegar aquí, ¿ya? Que es prácticamente el órgano efector. Cabe destacar, ¿no?, que aquí deben haber ciertas interneuronas o neuronas motoras que ya van a estar encargadas de contraer el músculo, de hacer ciertas acciones mucho más específicas. Pero para, digamos, para explicación didáctica, lo vamos a tener que ver así, ya, dos neuronas, ¿listo? Ya, eso de interneuronas lo vamos a ver después, ¿ya? Porque también puede ser para una reacción involuntaria, que está netamente desde la médula nada más, ¿ya? Lo vamos a ver después. Ya. ¿Les parece si antes de entrar aquí nos tomamos un descansito? Tan que me llaman. ¿Ya? Un ratito, ahorita vengo. 5 minutos.
Ya, chicos. Listo. ¿Están? ¿Continuamos? Me confirman. Ya, muy bien. Preciso 5 minutos. ¿Sí? Ya. A ver. Entonces, como les estaba explicando, vamos a tener dos partecitas para una vía motora, ¿ya? A ver, vamos a encontrar caracteres cruzados y caracteres directos, ¿ya? Para el haz córtico-espinal. ¿Ya? Puede ser cruzado, puede ser directo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar primero con, digamos, varias fibras, ¿ya? Varias fibras. Aquí tenemos fibras de diversos lugares de la corteza, ¿ya? Donde se ha generado la información o respuesta, ¿ya? Respuesta. Entonces, todas estas fibras se van a conectar en un solo lado, ¿ya? En un solo punto, en una sola neurona. A toda esta ramificación, que va a hacer alusión como si fuese una corona radiada, ¿ya? Se van a unir en la cápsula interna, a la altura de la cápsula interna, específicamente en el brazo posterior, ¿ya? Esta cápsula interna la van a ver un montón de veces en la corteza cerebral, ¿no? En la parte del cerebro, cuando hablemos de pares craneales. Ahí vamos a hablar sobre la corona radiada, la pierna, el brazo, ¿no? En este caso vamos a tener netamente el brazo posterior, ¿no? Solamente quiero que se graben. Cápsula interna, brazo posterior, nada más, ¿ya? Allí va a ser donde hagan la conjunción de fibras, la información que viene de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, inicia la primera neurona. Esta primera neurona, allá, como vamos a tener dos vías, ¿no? Puede ser directa o cruzada, para el movimiento, para la locomoción, estas dos neuronas, ¿ya? Porque solo funcionan dos neuronas en ambas vías, en la directa o en la cruzada. Mira, vamos a tener una neurona hasta acá que va a llegar desde la corteza cerebral hasta el segmento de médula y del segmento de médula hasta el órgano efector. Dos, ¿ya? Como son solamente dos, tienen nombres específicos, nombres especiales. La primera la vamos a conocer como la neurona gigantopiramidal de Betz. ¿Y por qué gigantopiramidal? Porque va desde la corteza hasta el segmento de médula que lo requiera. O sea, es súper larga, ¿ya? Súper larga. Entonces, esta primera neurona gigantopiramidal de Betz va a ser una decusación, ¿ya? Pero lo vamos a ver después. ¿Por dónde atraviesa hasta llegar al bulbo? Mira, este es el bulbo, parte muy importante para el haz córtico-espinal. Para estas vías motoras, el bulbo raquídeo es muy importante, ¿ya? Pero primero vamos a ver. Esta neurona gigantopiramidal de Betz recibe todas sus fibras a la altura de la cápsula interna, ¿ya? Específicamente el brazo posterior. Se unen, ¿ya? Se unen las fibras. Se forma la gigantopiramidal de Betz. Desciende, baja, ¿ya? ¿A través de dónde? Del pedúnculo cerebral, ¿ya? Llega hasta la parte del mesencéfalo, específicamente al pie peduncular, ¿ya? Pie peduncular, mesencéfalo. Luego ingresa, ¿ya? Ingresa a través del pedúnculo y llega hasta lo que sería el bulbo raquídeo, ¿ya? El bulbo raquídeo aquí en su parte más inferior, en la que ya casi se conecta con la médula espinal, se genera la decusación motora o piramidal. Esta es la famosísima decusación piramidal. Acuérdate, ¿ya? Decusación piramidal. Hay un segmento aquí súper encimita, ¿ya? Justo arriba de la decusación piramidal, la llamada decusación sensitiva. ¿Te acuerdas dónde lo vimos? Aquí, con Goli Burdach. Aquí está, decusación sensitiva, mira. Y aquí tenemos a la decusación piramidal, ¿ya? Decusación piramidal. Entonces, aquí va a depender, ¿ya? Hay un 90% de probabilidad o un 90% de fibras de la gigantopiramidal de Betz que decusan, ¿ya? Decusan y se van a través del haz córtico espinal lateral,
¿ya? Haz córtico-espinal lateral o cruzado o decusado, ¿ya? Pero hay un 10% de fibras que se van directo y esa dirección la toma el haz córtico-espinal anterior, ¿ya? El haz córtico-espinal anterior. ¿Listo? Anterior o ipsilateral o lateral o contralateral, ¿ya? Ahí tenemos a los dos haces que van a hacer los dos movimientos motores, ¿no? Listo. Entonces va a llegar hasta la lámina 9, ¿ya? Lámina 9 del asta anterior. Aquí en esta lámina 9 va a iniciar lo que sería la segunda neurona, ¿ya? Inicia la segunda neurona, quiere decir que aquí termina la primera neurona. Termina la primera neurona, inicia la segunda neurona, ¿sí? Y llega a través de un nervio periférico hasta el órgano efector, ¿sí? Órgano efector. Ahora, cabe destacar que en ambos casos, como descienden a través del haz, ¿ya? Puede ser el anterior directo o el lateral cruzado, ambos deben entrar, ¿ya? Deben entrar hasta lo que sería su núcleo medular, ¿ya? El núcleo del asta. Quiere decir que, por ejemplo, el cruzado, mira primero con el cruzado, desciende, ¿no? Desciende, ya atravesó el pedúnculo, decusa en el bulbo raquídeo, en la decusación piramidal, agarra el haz córtico-espinal lateral, ingresa, ¿ya? A la sustancia gris, el asta anterior de la médula, y recién aquí agarra la segunda neurona, ¿ya? Agarra la segunda neurona. Y en el caso del directo, va a decusar hacia el lado que deba ir. Por ejemplo, aquí está yéndose por el lado derecho, ¿ya? Yéndose por el lado derecho. Pero tú quieres activar el lado izquierdo de tu cuerpo. Quiere decir que aquí este haz tiene que ingresar hacia el lado derecho, ¿ya? Hasta el lado derecho. Aquí, específicamente, ¿ya? Al núcleo de la lámina 9. Entonces, recién aquí inicia su segunda neurona y llega hasta el órgano efector, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, que inicia en el lado izquierdo, ¿no? De igual manera, desciende, puede haber una decusación que se va por el lado lateral, de igual manera ingresa hacia el asta anterior, o puede ser directo, ¿no? Directo que va a ingresar hacia el asta del lado derecho, ¿no? Y obviamente el directo va a tener que decusar, mientras que el que ya decusó arriba solamente vuelve a ingresar al asta, ¿no? Entonces, de una u otra manera, se da una decusación, ¿no? Si es una decusación a la altura del bulbo, se le llama decusación piramidal y es mucho más notoria que al hacer una decusación a la altura del segmento medular. Quiere decir que la que ya decusó en el bulbo solo ingresa al segmento de médula, al asta, perdón, ¿ya? Al asta anterior. Pero el que se va directo debe decusar a la altura del segmento de médula para ingresar al asta anterior que le corresponde. ¿Se entendió? Ay, no estoy viendo el chat. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí se entendió? Es un poquito complicado, chicos. Pero si se entendió, genial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Seguros que no, ¿no? Ya, en el pasito lo vamos a ver entonces. Bien. Ahora, ya. Las vías motoras pueden ser córtico-espinales o también pueden ser córtico-nucleares en respuesta a lo que son los pares craneales, ¿ya? Esto solamente lo voy a mencionar, ¿ya? Porque aquí tenemos que estudiar ya prácticamente todo lo que serían los pares craneales, ¿no? Tenemos el 3, el 4.
el 7, el 9, el 10, el 12, ¿no? Y estos núcleos los vamos a ver ya después, en la próxima semana, ¿ya? Entonces, solamente quiero dejar en claro que va a existir dos, ¿no? Tenemos un haz córtico espinal, ¿no? Que va hacia el cuerpo, hacia los segmentos del cuerpo, hacia la periferia, o también puede ir, ¿no? Hacia la cara, cuello, que va a ir hacia los núcleos de los pares craneales, ¿ya? Y sí, hay un montón de núcleos. Luego lo vamos a ver. Entonces, de igual manera, llega la primera neurona, que es la gigantopiramidal de Betz, y la segunda neurona, ya pues, obviamente va a ser la que se redirija de los núcleos motores del tronco encefálico, ¿ya? Y dependiendo de a qué parte del tronco vaya, va a estar inervando motoramente a ciertos pares, ¿no? Por ejemplo, en el mesencéfalo vamos a encontrar los núcleos 3 y 4, ¿no? De los pares 3 y 4, y así sucesivamente, ¿no? En todo el tronco. Cabe mencionar, ¿no? Que el haz córtico-espinal, que estaba dando movilidad a todo el cuerpo, se daba su anexión, su conjunción en la cápsula interna, específicamente en el brazo posterior, pero en el haz córtico nuclear se da en la cápsula interna, pero en la parte de la rodilla, ¿ya? Rodilla de la cápsula interna, mientras que aquí se da en el brazo posterior de la cápsula interna. Listo. Esas serían las principales diferencias entre el haz córtico nuclear y el haz córtico espinal. Ya, chicos, ahora sí, con esto ya hemos terminado vías. Les voy a explicar un poquito de estructura externa de tronco encefálico, pero quisiera saber si hasta aquí todo ha quedado completamente claro. Si hay alguna duda que se les haya quedado por allí flotando de tractos, quiero que lo digan ahorita, ¿sí? Porque si fallan en el examen, ahora sí me voy a tomar el tiempo de escribirle a cada uno para decirle dónde se equivocó. Es que son poquitos ahorita, chicos. Como son pocos, puedo darme el lujo de hablarles a cada uno individualmente. Antes en el mismo examen, ¿no? Les ponía abajo la respuesta correcta en el comentario. Ahora voy a buscar su número ahí en el chat y les voy a escribir. Aquí era así, así, les voy a mandar una fotito, puede que incluso les mande un audio para que quede mucho más claro. Ya, entonces chicos, hasta acá no hay ninguna duda, ninguna pregunta. A ver. Con eso de que ocurre en el brazo posterior y en la rodilla no lo entiendo mucho. Ya, mira. Van a ser lugares, ¿ya? En la cápsula interna, bueno, en el cerebro hay diversas zonas, ¿no? Y todas esas zonas tienen nombres. Pero específicamente hay una parte, ¿ya? Mira, aquí donde existe la unión de estas fibras, que se va a conocer como cápsula interna, ¿ya? Cápsula interna. En esta cápsula interna también hay partes, hay segmentos. Esos segmentos tienen diversas funciones. Unas pueden ser motoras que se vayan hasta hacia todo el cuerpo, ¿no? Que va a ser la parte del brazo posterior, y hay otra parte que también puede mandar información hacia la cara. Y tú sabes que en el caso de la cara, la inervación se va a dar a través de los pares craneales, ¿ya? Entonces, para que se haga una división de zonas, va a haber un espacio donde se atraviese para llegar hacia el resto del cuerpo y otro espacio donde se pueda llegar hacia la cara, ¿ya? Entonces, esos espacios van a tener nombres. A todo esto se le va a conocer como cápsula interna, pero específicamente a este lado se le conoce como brazo posterior y a este se le conoce como rodilla, ¿ya? A través de este espacio van a llegar las fibras de carácter motor hacia los pares craneales, y a través de este espacio, que es el brazo posterior, va a llegar la información o las fibras hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? A eso se refiere, son lugares, ubicaciones, espacios dentro del cerebro. ¿Se entendió? Ya, chévere. Listo, entonces me parece que nadie más tiene dudas. Espero que todo les haya quedado claro. Ya, entonces,
No voy a hablar de pares craneales, solamente se colocó la imagen para que vean por dónde van los pares craneales, ¿no? Allí tenemos al par número 2, que va a ser el nervio óptico, al troclear, al oculomotor, ¿no? Al trigémino, al facial. Uy, el facial tiene un recorrido brutal, ¿ya? Pero más o menos para que lo vean. Lo que me interesa ahorita es que ustedes aprendan los segmentos, nada más. Miren, aquí tenemos a la parte del tronco encefálico y el tálamo que incluido, ¿ya? Hay que mocharlo, olvídense de esto. Vamos a tener a un tronco encefálico que es relativamente pequeño, ¿ya? De lo que yo he visto en las prácticas, podría calcular que mide unos aprox 6, 7 centímetros, si es que estoy exagerando en una reglita. A ver. Sí, exagero un montón. Ya. 4 centímetros, más o menos. ¿Ya? Así. Ahí. Eso va a ser un tronco encefálico para ustedes cuando vayan a las prácticas. 4, 5 centímetros, más o menos. Mucho, creo incluso. Ya, pero es pequeño, ya, es pequeñito, cuando lo vean en las prácticas. Entonces, en esa chiquititud que ustedes encuentren, van a ver pedacitos mucho más chiquitos que lo van a poder diferenciar por el grosor, ¿ya? La parte más superior, que va a ser el mesencéfalo, en algunas piezas, si es que les tocan las mismas que a nosotros, que es muy probable, en algunas piezas el mesencéfalo ni siquiera está, ¿ya? Está un tajadita, una jamonada de mesencéfalo, y el resto es puente y bulbo, ¿ya? Pero si por ahí tienen suerte de encontrar una buena pieza, van a ver el mesencéfalo, no tan ancho, pero obviamente el que más va a destacar es el puente, ¿ya? O la protuberancia anular, o puente Barolio, como quieran llamarlo. Este espacio de aquí es el que más destaca, ¿ya? Porque va a ser el más ancho. ¿Ya? Luego de pasar del puente, vamos a tener al bulbo, ¿ya? Luego de pasar del puente tenemos al bulbo. En algunas piezas, o bueno, en la mayoría, porque he visto solamente una, que está conectada a la médula todavía, ¿ya? Pero en la mayoría de las piezas ya está completamente cortada, solamente te separan el tronco encefálico, nada más, ¿ya? Y si encuentras mesencéfalo, bien. No he visto ninguna pieza que tenga los pedúnculos cerebrales, ni una. Sí van a ver los pedúnculos cerebelosos, superior e inferior, sí los van a ver, esos están aquí a la altura del puente, pero los cerebrales es muy difícil, ¿ya? Bien, aquí también tenemos estructuras, estructuras externas que lo vamos a ver ya en la próxima clase, el día de mañana. Sí, mañana 31 hacemos clase, ya. Ya, pero me gustaría por ahora comentarles los límites del tronco, ¿ya? Porque el tronco se va a encontrar en la parte, digamos, medial del cuerpo, encerrado, ¿ya? Encerrado prácticamente por arriba, por abajo, adelante y atrás, por ciertos límites, ¿ya? El tronco encefálico va a tener un límite superior, ¿no? Un límite superior con lo que sería... ¿cómo se llama eso? El superior. Ya acá está. Ya. En la parte superior vamos a encontrar netamente al diencéfalo, es decir, a los hemisferios cerebrales. Ya vamos a estar chocando con el cerebro en la parte más superior. Por eso va a tener un anexo, una unión rápida a través de los pedúnculos, ¿ya? De los pedúnculos cerebrales. Esos pedúnculos cerebrales van a hacer la conexión rápida con lo que sería el diencéfalo. Pero también vamos a tener otros puntos en la parte, obviamente, superior del tronco, que van a ser específicamente el plano mamilar, ¿no? Que va a estar a la altura de la glándula pineal, ¿no? Más o menos a ver, más o menos a esta altura, ¿ya? Más o menos a esta altura. Y también vamos a encontrar a lo que sería la hendidura cerebral. La hendidura cerebral lo vamos a estar reconociendo por esta estructura de acá, como si fuese este arco, ¿ya? Este arco.
Luego, por la parte más inferior, vamos a tener una conexión rápida con lo que sería la médula espinal, ¿ya? Obviamente, ¿no? Continuando del bulbo raquídeo, tenemos a la médula espinal de manera inmediata. También tenemos al borde inferior de la decusación piramidal, ¿no? Como les había comentado ya, la decusación piramidal se encuentra justo en la parte más inferior del bulbo raquídeo, ¿ya? Y obviamente esa continuación va a ser la médula y tenemos su borde más inferior. Ahora, otro punto muy, muy importante es que la parte más inferior del tronco encefálico se encuentra justo en el borde del agujero magno. ¿Saben qué es el agujero magno? Agujero magno, agujero magno. Súper conocido, chicos. ¿Cómo que no? ¿Quién me levanta la mano diciéndome dónde está el agujero magno? En el occipital, ya. Ya. Ok, la respuesta está bien, ¿ya? En el occipital, está bien, ahí está el agujero magno. Pero ahora, el agujero magno va a ser el agujero más grande del cráneo, ¿ya? Cuando ustedes estudien los agujeros del cráneo, porque tiene un montón, van a encontrar que el agujero magno es el más prominente, el que más destaca entre todos, porque es el más grande. Y a través de allí va a descender lo que sería la médula, ¿ya? La médula oblongada, que va a ser la parte más limitante, y luego va a continuar con la médula espinal, ¿ya? Entonces, ese agujero magno va a formar límites, ¿ya? Límite anterior del tronco encefálico. Y apunta este nombrecito, apófisis basilar del occipital, ¿ya? Apófisis basilar del occipital. ¿Qué es? Es la parte más posterior del segmento anterior del hueso occipital que forma el agujero magno, ¿ya? Si nosotros tenemos, ¿no?, un agujero allí, esta sería la parte más anterior y esta sería la parte más posterior, ¿verdad? Entonces, si el occipital está así, con el agujero magno allí, ¿ya? Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. El tronco encefálico está aquí, metido, ¿ya? Allí metido. Entonces, aquí, este bordecito se llama apófisis basilar del occipital, que es la parte más anterior del agujero magno, del hueso occipital, ¿ya? Y obviamente, por la parte posterior, el tronco encefálico está límite o colindante con el cerebelo, ¿ya? Límite o colindante con el cerebelo. Ya. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces ya damos por terminada esta tercera clase del curso de anatomía, por mi parte, ¿no?